¿Quién vive? A su nombre. Muchas gracias, mis hermanos. Si abrimos nuestras Biblias en Salmos, por favor. Allí vamos a estar leyendo una porción de la palabra que me llamó muchísimo la atención al leer este párrafo, porque yo creo que estamos viviendo uno de los tiempos más hermosos, bíblicamente hablando. Usted sabe, hermano, la humanidad durante todo el tiempo que la humanidad ha estado sobre la tierra sin Dios, de acuerdo, sin Dios, a eso es lo que me quiero referir. Indudablemente el ser humano perdió toda esperanza, el ser humano perdió una comunión, una relación valiosísima, y detrás de esa pérdida perdió cualquier cantidad de beneficios que se obtenía por tener una comunión o una relación con Dios. Indudablemente, mis amados hermanos, no solamente los beneficios de, entre comillas, lo voy a mencionar, de beneficios que para nosotros hoy en día son sobrenaturales, de acuerdo, como por ejemplo las capacidades extra normales o naturales que Adán tenía dentro del huerto. A veces no prestamos atención a esas cosas, hermano, pero la realidad es que Adán tenía unas capacidades que el ser humano hoy en día no las tiene. Por ejemplo, cuando Dios hace todas las cosas, cuando Dios hace las cosas, ¿las hace perfectas, sí o no? ¿Las hace bien hechas, sí o no? Génesis dice, capítulo número 1, dice claramente, bueno en gran manera. O sea, cada vez que él hacía algo o restauraba algo, salía esta expresión de la boca de Dios que es bueno en gran manera. Hoy en día nosotros sabemos, mis amados hermanos, que utilizamos aproximadamente el 10% de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? La realidad es de que algunos, los más inteligentes, utilizan el 11 o el 12%. Pero la realidad, hermano, es que yo creo personalmente, sabiendo de que Dios hace las cosas bien hechas y perfectas, no puede entrar en mi pequeño cerebrito que Dios haya hecho a un hombre, lo haya formado con su propia mano, de que usara solamente el 10%, tuviera el 10% de capacidad cerebral para poder desarrollar la labor que Dios le había encomendado. Cuida, guarda y labra el huerto. O sea, nosotros sabemos que Adán no era un hombre flojo, no era un hombre vago, era un hombre que no estaba esperando que le tocaran la puerta para venir a ofrecerle trabajo. Él estaba haciendo la labor que Dios le había encomendado, e indudablemente requería que su cerebro estuviera al 100% como correspondía, porque si usted mira en el mapa, mi amado hermano y hermana, el huerto de Edén era un lugar gigantesco, no era algo como el tamaño de este edificio, o como que si fuera un acre o 2 acres o 5 acres de tamaño del lugar, sino que indudablemente era un lugar gigantesco. Usted mire en el mapa, por favor, dice claramente que era el Éufrates, y del Éufrates se desprendían 3 ríos más, de acuerdo, y que menciona el Tigris y otros ríos. Y cuando usted observa, hermano, no se desprendía del mismo lugar donde desembocaba el río Éufrates, sino que más arriba se desprendían los demás ríos. Entonces quiere decir que el lugar donde estaba el huerto era un lugar grande, gigantesco, y ese hombre tenía que cuidarlo, tenía que labrarlo, tenía que protegerlo, ¿de acuerdo? E indudablemente uno empieza a examinar la palabra de Dios y se da cuenta que este hombre tenía unas capacidades que el ser humano hoy en día no tiene, que sueña, ¿de acuerdo? Y que ponen en Hollywood los grandes poderes de estos héroes que el ser humano necesita, el americano necesita de héroes y todo eso, y nosotros no necesitamos de héroes porque tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Pero indudablemente usted observa ese hombre, cuando yo miro la palabra de Dios, ese hombre veía con los ojos de Dios. Es impactante, hermano, que la visión de Dios estaba en él. Como por ejemplo, hoy en día que tenemos el Espíritu Santo, podemos ver con la visión de Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? No, hermano, que es la profecía.
que es la profecía, sino que es algo que viene de Dios para que nosotros podamos ver qué es lo que puede pasar en el futuro o qué es lo que está pasando en una persona con palabra de ciencia o de sabiduría. Son dones que Dios nos ha dado que podemos manejarlo. Eso era lo que estaba en Adán y que indudablemente lo usaba todo al 100% por la relación y el lugar donde estaba, porque no había pecado en Adán. En Adán había un estado de inocencia. Ese hombre cayó y automáticamente toda la raza humana en él perdió absolutamente todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios solo le entrega eso a los que están en la luz, o sea, en Cristo Jesús. Amén. Por eso me llama la atención, hermano, lo que vamos a leer, porque aquí hay un párrafo, hermano, que tenemos que entenderlo con todo nuestro corazón. Hoy en día, usted y yo, lo que más anhelamos, y eso es lo que espero que todos los que hoy estamos en este lugar anhelemos, deseemos estar en el monte de Dios. Estar en el monte de Dios no es ir a Jerusalén y subir al monte, ¿de acuerdo? No. Estar en el monte de Dios es estar en la dimensión espiritual que Dios quiere para tu vida y que solo se consigue a través de Cristo Jesús y de una relación estrecha con el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos entender, hermano, porque este versículo, aunque está en el Antiguo Testamento, es aplicable para su vida y para la mía. Este versículo está en el Antiguo Testamento, está dentro de lo que era la ley de Moisés, pero cuando usted lo lee, hermano, esto no es ley, esto es una relación entre Dios y el ser humano, y entre el ser humano y Dios. Eso es lo que debemos entender, porque aquí yo no encuentro ningún punto de ley. Mire lo que dice, por favor, el versículo número 3. Cuando lo tenga, déme un amén fuerte. Estaba esperando eso. Sí, digo, a ver si estamos en el mismo espíritu, ¿va? Pero bueno, capítulo 24, Salmo 24, versículo número 3 en adelante. Cuando lo tenga, de un amén fuerte, mi hermano. Dice así entonces la palabra de Dios: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará? Note que son preguntas que está haciendo el salmista David, ¿de acuerdo? Una vez más, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Amados hermanos, le decía a usted, es impactante lo que la raza humana llegó a perder, hermano, al apartarse de Dios, y lo que hoy en día está en ignorancia de aquellos que no conocen a Dios. Es impactante eso, hermano, y cuando digo ignorancia, por favor, no vaya a malinterpretarme. La palabra ignorancia nunca jamás es un insulto. La palabra ignorancia significa de que estamos ignorantes de algo, que no conocemos. Por ejemplo, yo siempre lo digo, hermanos, yo soy una persona que ignoro acerca de medicina. O sea, si usted tiene un dolor de cabeza, no me venga a preguntar a mí, porque seguro que a lo mejor lo mato con una píldora, ¿va? Eso es así, hermano. O si tiene un dolorcito aquí, no venga conmigo, no soy doctor, ¿de acuerdo? No estudié medicina, pero yo tengo ignorancia de eso. Por ejemplo, soy una persona que si usted me habla de leyes naturales y cosas así, de repente no tengo conocimiento más lo que puedo extraer de la palabra de Dios. Pero hay otras cosas que usted y yo no tenemos ignorancia. ¿Por qué? Porque Cristo se reveló a nuestra vida, que es la palabra de Dios. Esto que está aquí, usted y yo no podemos ignorarlo. Es algo que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos hable y nos enseñe, porque solo en Cristo Jesús se pueden recuperar los beneficios que la humanidad perdió. Eso es impactante, hermano, porque yo miro a Adán, miro a otros en el Antiguo Testamento y miro a Cristo Jesús, y cuando usted ve a Cristo Jesús, era un hombre que los demás lo veían como un hombre
completamente sobrenatural. Los que estaban alrededor de él, hermano, lo veían caminar sobre las aguas. ¿Eso es natural o es sobrenatural? Eso es sobrenatural, ¿de acuerdo? O sea, lo natural es que si el hombre quiere caminar sobre las aguas, ¿qué va a pasar? Se va a hundir, ¿de acuerdo? Si el hombre de repente está en el desierto y quiere alimentar a 5,000 personas, no tenemos la capacidad de alimentar a 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. No tenemos esa capacidad, pero el Señor era completamente sobrenatural. ¿Por qué? Porque indudablemente, aunque Él estaba en un cuerpo de bajeza, mi amado hermano y hermana, no estaba en un cuerpo de pecado. Y ese es el beneficio más grande y maravilloso que tú puedes extraer de Cristo Jesús. Porque si Cristo Jesús no hubiera venido y Cristo Jesús no hubiera vivido como vivió, usted y yo jamás tendríamos el acceso a la presencia y a la gloria de Dios. Yo quiero que observe, por favor, porque vamos a ver unos capítulos más adelante en Hebreos, hermano, pero yo quiero que observe, por favor, que el ser humano inventó desde el momento en que cae, desde el momento en que se aparta de Dios, inventa religiones, inventa un montón de formas para tratar de acercarse a Dios. Viene este Caín, hermano, y Dios claramente había enseñado a través de Adán que lo único que podía acercarlos a cierta distancia, porque Dios no se acercaba de la misma forma que se acercaba al huerto de Edén para hablar con Adán, pero a cierta distancia podían tener cierta relación con Dios, porque Dios no tiene comunión y contacto con el pecado. ¿Es así o no? Déme fuerte. Él no tiene contacto y comunión con el pecado. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿y ahora? No, ahora es otra historia que la vamos a ver dentro de un rato. Pero mi amado hermano, yo miro y observo, digo, Señor, este hombre Caín, en lugar de traer el cordero, él inventó otra cosa completamente diferente y diluyó lo que tú habías colocado, habías establecido, con lo cual el ser humano podía acercarse a ti. Dios claramente había matado, había sacrificado un animal, le había quitado ¿cómo se llama? La piel del animal para que fueran vestidos Adán y Eva, ¿de acuerdo? Pero estaba demostrando que la única forma de acercamiento que el ser humano podía tener era a través del derramamiento de alguien que fuera inocente. Indudablemente los animales no pecaron, había inocencia en ellos, fueron degradados porque los animales no podían ser mayores que los seres humanos, porque el ser humano, al perder comunión con Dios y su espíritu muere, queda en una condición, disculpe, es fuerte, pero no puede dejar de decirse, queda en una condición de animal. ¿Por qué? Porque ya su espíritu está muerto en relación con Dios. ¿Cuál es nuestra diferencia entre el perrito, el gatito y los animales que hay sobre la tierra? Es que tenemos un espíritu, y si ese espíritu que usted y yo tenemos está muerto, automáticamente el que gobierna nuestro interior es nuestra alma. Por eso era necesario que viniera Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra en 1 de Corintios capítulo número 15 dice claramente que Adán es alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante. O sea, en pocas palabras, en el momento en que tú aceptas a Cristo Jesús, tu espíritu automáticamente cobra vida una vez más, y Dios toma el control de tu ser y te enseña a vivir conforme a la voluntad de Él y cómo tener comunión con Dios. Esa es la realidad, eso es lo precioso de todo esto. Pero el ser humano inventó religiones, el ser humano inventó sacrificios, hermano, para querer acercarse, pero Dios rechaza todo lo que el ser humano invente. Por eso a mí me llama la atención, hermano, cuando yo era niño y vivía allá en mi país, en Argentina, y vivía en Buenos Aires, hay gente, hermano, como en otras naciones, de repente en México, en Guatemala y en otros lugares, gente hace ciertas promesas en su religión que va a caminar cierta cantidad de millas o kilómetros a
algunos de rodillas, otros de pie, otros arrastrándose, pero no importa las promesas que hagamos, jamás podemos acercarnos a Dios a menos que tu espíritu y el mío sea vivificado por Cristo Jesús. Es importante entender eso, hermano, porque aunque le hagamos promesas y las cumplamos, porque hay católicos que cumplen promesas, ¿o no? ¿Ah? Yo he visto, hermano, que si me haces tal cosa, me voy caminando de Buenos Aires a Luján, no sé cuántos kilómetros sean, hermano, ni me interesan, de acuerdo, porque jamás lo voy a hacer, pero hay gente que lo hace, o gente que se va a la catedral allí en México, donde está la Lupita, ¿verdad? ¿Cómo? Amén también, ¿verdad? Pero hermano, la realidad es esta, no importa qué promesa hagas y cumplas, si no tienes a Cristo Jesús, de nada te vale. Y teniendo a Cristo Jesús, no tienes que hacer ninguna promesa para estar en comunión con Dios. Oh, hermano, qué cosa preciosa. No tienes que venir caminando de donde sea, desde Santa Mónica hasta aquí, para que Dios se te presente. Si tienes a Cristo Jesús, Cristo está contigo aquí en Santa Mónica, donde quiera que estés, porque es promesa de Dios. Cuando miro esto digo, Señor, qué tremendo. Aquí este salmista había recibido una luz tremenda y se preguntaba, se cuestionaba a sí mismo, y lo deja escrito para que nosotros también podamos cuestionarnos: ¿quién subirá al monte de Dios? Y eso viene a mi mente, me trae el recuerdo, hermano, en mi mente de aquel hombre que subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches. La palabra nos enseña que Moisés subió al monte, a un monte que humeaba, a un monte que tenía fuego, a un monte que asustó absolutamente a todo el pueblo, a toda una nación de más de 1,5 millones de personas. Solo uno pudo subir hasta ese lugar. Y no porque fuera perfecto, no porque tuviera un corazón perfecto, no, sino porque Dios lo había elegido para que él pudiera subir y el pueblo entero entendiera que solo los que son puros de corazón, aquellos que tienen manos limpias delante de Dios, pueden subir a ese monte. Entonces, cuando uno mira eso, hermano, dice, Señor, ¿quién podrá subir? Esa es la realidad. David lo está diciendo. Yo no sé qué edad tendría David cuando escribió este salmo, pero supongamos un poco que tenía 57 años de edad. Era un chavo, era un pibe, hermano. Pero llegó a la conclusión, a medida que uno va creciendo en edad, va desarrollándose y sus pelos, sus cabellos se van volviendo blancos, uno llega a entender ciertas cosas que cuando joven no entendía. Hoy en día entiendo y comprendo por voluntad de Dios, por misericordia de Dios, que me tengo que hacer exactamente la misma pregunta: ¿quién subirá a tu monte? Solo aquel que tiene corazón puro. Ya estoy amolado. ¿Y usted también? El de manos limpias. Ya estoy amolado. Usted también. El que no tiene orgullo, el que no tiene vanidad. Pobre los argentinos. Hermano. No. Tenemos que ser sinceros, hermano, porque la palabra nos llama a usted y a mí a mirar realidades en nuestra vida, porque solo viendo las realidades en tu interior es que puedes dar el paso correcto para poder alcanzar la dimensión que Dios tiene para ti. Subir al monte, como le dije hace un rato atrás, no es ir a Israel. Usted puede ir a Israel y allí no va a encontrar a Dios. Dios está aquí en medio de nosotros. Pero Él te dice: ven, sube a mi monte. Pero Señor, si aquí no hay monte, ¿en dónde? No, hermano, aquí donde está la presencia de Dios, tú y yo podemos entrar, acceder a ese lugar. Dios le crea o le arma a Israel una religión, mis amados hermanos, que se llamó y se llama hasta el día de hoy la religión judaica, de acuerdo, con un montón de ritos, con un montón de ceremonias, pero la realidad es que nadie podía llegar a la presencia de Dios, solo el sumo sacerdote, una vez al año. Diga conmigo, una vez al año, y con sangre por él
y por el pueblo. Porque él tenía que sacrificar si era el sumo sacerdote. Porque él tenía que sacrificar sangre por sí mismo si él estaba vestido con las ropas santas que Dios había determinado. Si ellos cuando llegaban al sumo sacerdocio, hermano, tenían que mojar con la sangre el lóbulo de sus orejas, tenían que mojar con la sangre en los pulgares y todo, hacer un montón de ritos y lavarse, y Dios le dice: solo puede llegar el sumo sacerdote una vez al año y con sangre, por él y por el pueblo. Y el sumo sacerdote que no venga, que se presente ante mí sin sangre, morirá. ¿Es así o no? Morirá. Y por eso es que ellos tenían que ir amarrados con una cuerda. Y sus ropas abajo tenían como unas campanillas, hermano, porque si dejaba de sonar la campanilla era que había caído muerto y tenían que sacarlo de ese lugar. Nadie, absolutamente nadie podía tener acceso a la presencia de Dios, hermano. Era solamente algo figurativo. El arca del pacto no era la presencia. El arca del pacto figuraba la presencia. Hoy usted y yo no tenemos figura de la presencia. Hoy usted y yo no tenemos arca del pacto. Hoy usted y yo tenemos presencia bendita y maravillosa de Dios, que podemos acceder a ella en cualquier momento. Oh, hermano, qué bendición. Y disculpe usted y no me malinterprete, qué bendición no ser israelita. Y usted le dirá: no, cuidado. Por eso le dije no me malinterprete, porque yo no soy israelita. Yo soy de la iglesia de Cristo. ¿Me está entendiendo? Y no nací dentro del judaísmo. Hoy tendría unos problemas tremendos para poder entender todo esto. Pero lo entendemos porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Porque Dios nos injertó en la vid verdadera, siendo acebuche. Dice la Escritura, ¿verdad? Siendo lo más vil y menospreciado, nos injertaron en la vid verdadera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder disfrutar de su presencia. Llegamos a este punto, hermano, donde el salmista se está haciendo estas preguntas, y yo quiero que usted en esta mañana se haga esta misma pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Si todos los que estamos aquí, la realidad es esta: somos pecadores. ¿O no? ¿Hay alguien aquí que no cometa pecado? Levante la mano y le tiramos con un zapato, dijo alguien. Por mentiroso. Pero la realidad es de que todos somos pecadores. Empezando de este peor ejemplo que está aquí hasta el último que esté en este lugar, somos todos pecadores. Entonces, ¿cómo es que la palabra nos dice aquí, o mejor dicho, ¿acaso no nos está diciendo que nos preguntemos: ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? Si Dios no tiene comunión con el pecado y relación con el pecado. Esto es lo hermoso y lo maravilloso, que aunque Dios no tiene relación con el pecado, Dios quiere tener comunión y relación contigo. Entonces creó en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, creó un montón de figuras, hermano, para que el israelita pudiera ver esas figuras. Y cuando ¿cómo podría decir, hermano? La realidad o la luz de aquella sombra, la luz disipara esas sombras que había en el Antiguo Testamento y pudieran verlo a Cristo Jesús. Porque el Evangelio de Juan dice que Él es la luz, ¿sí o no? Y la luz descendió a los hombres y tomó cuerpo y anduvo entre los hombres. ¿Es así o no? Su hermano, Él venía a disipar esas sombras para que el Israel, aquel antiguo, pudiera ver a Cristo Jesús a través no solamente de aquellas sombras, sino que entendiera la luz que es Cristo Jesús. Hoy en día nosotros no tenemos sombras. Hoy en día nosotros tenemos la luz bendita y maravillosa de Dios, que nos hace comprender que aunque somos pecadores, aunque no tenemos corazón puro y tenemos sangre en nuestras manos, yo no maté a nadie. No estamos hablando de matar
pecar. Estamos hablando de que tenemos manos sucias, de acuerdo que somos impuros delante de Dios. Usted y yo podemos subir al monte todos los días de nuestra vida, no solamente a alabar, no solamente a adorar, sino a tener comunión con Dios y desarrollarnos en esa comunión. ¿Para qué? Para extraer de Dios lo que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo necesitan para desarrollarme en esta tierra como hijo, y usted, mi hermana, como hija de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios y las hijas de Dios tienen que vivir en una sobrenaturalidad. Cuidado, no me vaya a malinterpretar. No entrar en un misticismo ridículo, ¿de acuerdo? Donde se ven demonios hasta en las plantas y los árboles. No, hermano, no. Sino entrar en el misticismo equilibrado de la vida espiritual. El Señor no veía demonios en las plantas. Donde había una persona endemoniada, Él actuaba. ¿Es así o no? Amén. Pero no todo Israel estaba endemoniado. ¿Me está comprendiendo? No toda la gentilidad estaba endemoniada. Solamente aquellos que Él veía y que su espíritu percibía, Él actuaba. Donde había enfermedad, Él actuaba. Porque había un misticismo en Él. El Evangelio es lo que hace llevarnos a ese equilibrio perfecto y maravilloso, donde no andamos reprendiendo cada 2 minutos, sino que reprendemos en el lugar que hay que reprender. ¿Es así o no? Que ahí de repente está el otro, ahí meta a despeinar y no tiene demonios, sino que capricho. Son 2 cosas completamente diferentes. Como de repente, yo no sé usted, hermano, pero yo conocí niños que dan ganas de agarrarlos de las orejas, que se tiran al piso y están haciendo sus caprichos y todas sus ondas, y algunos hasta echan espumarajos y toda la onda, y es capricho del otro. O por ejemplo, mire, un ejemplo verídico, hermano. Usted sabe lo que es la epilepsia, ¿verdad? Hay epilepsia que es enfermedad y hay otra que son causadas por demonios. ¿Es así o no? Entonces uno tiene que entender que no todo lo que tenemos enfrente es causado por demonios, o no todo lo que tenemos enfrente es causado por una enfermedad. Y Dios es el único que nos puede llevar a ver esas cosas, porque Dios nos dejó un don, y ese don es discernimiento de espíritu. ¿Es así o no? Entonces, entrar, hermano, en esto que el Señor quiere, para que podamos entender que podemos tener un caminar perfecto, precioso delante de Dios, que aunque todavía tenemos problemas en nuestra alma, que aunque todavía pecamos, podemos acercarnos a Dios, porque hay alguien que limpia y purifica mi corazón, porque hay alguien que lava mis manos, porque hay alguien que va quitando mi orgullo y mi vanidad, y ese es Cristo Jesús a través de su palabra y del Espíritu Santo. Por eso, hermano, viene aquí y dice el escritor, el limpio de manos. ¿Quién? Yo tengo que preguntarme, ¿quién tiene la capacidad de limpiarme las manos? ¿Iré a un psicólogo a que me limpie las manos? ¿Iré a un psiquiatra que me limpie las manos? No, hermano, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay médico, no hay doctor, no hay abogado, no hay juez que pueda limpiar tus manos. El único que las puede limpiar se llama Jesucristo de Nazaret, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre en la cruz para limpiar tus manos. Para estos sacerdotes y sumos sacerdotes era todos los años, sacrificio, todos los años, hermano, durante cientos de años ellos sacrificaron para poder limpiar sus manos, entre comillas, pero la sangre de los miles de corderos jamás limpió las manos de nadie, jamás purificó el corazón de nadie. La única sangre que te lava y te purifica, hermano, y que hasta el día de hoy está vigente, es la sangre de Cristo Jesús. Por eso cada vez que tú peques, no te estoy dando libertad a que peques. Amén. No, yo escuché un solo amén. Amén. Ahora escuché 2. Amén. No te estoy dando libertad a que peques. Pero si has pecado, dice la palabra, tenemos abogado para con el Padre, el cual es Cristo Jesús.
Por lo tanto, hermano, si nosotros pecamos, oh hermano, no te quejes, ay, ya no puedo tener comunión con Dios, mentira del diablo. Deja que el Señor lave tus manos, deja que el Señor purifique tu corazón y acércate con confianza ante el trono de gracia. Una vez al año ellos y tú todos los días. Ellos anhelaban lo que tú y yo tenemos y hoy el cristiano lo menosprecia. Oh hermano, usted y yo tenemos el privilegio más grande y maravilloso. La palabra dice que los antiguos profetas que recibieron revelaciones de esta magnitud, ellos anhelaban lo que iban a tener los hombres y las mujeres del futuro. Y tú y yo hoy tenemos ese privilegio, tú y yo tenemos esa revelación bendita. Acudamos todos los días de nuestra vida, porque cuando le pedimos perdón, cuando nos arrepentimos, Él lava tus manos, Él purifica tu corazón y automáticamente tienes acceso al monte de Dios, donde ellos no podían pasar porque lo iban a asetear, dice la palabra, iban a matar a cualquiera que pisara el monte, fuere animal o fuere persona, los iban a matar. Hoy te están diciendo, no mereces la muerte, ven, sube, acércate, porque yo tengo cosas grandes y maravillosas. Pero debo lavar tus manos, debo purificar tu corazón, porque no puedo compartir contigo a menos que te lave y te purifique. O sea, es algo de todos los días. ¿Me comprendes? Es algo de todos los días, porque tú pecas todos los días. ¿Y usted, pastor? Yo también. Todos pecamos. Alguien dijo a conciencia o por omisión, pero todos pecamos de una forma o de otra. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él. Mira, hermano, viene y dice el salmista aquí, dice claramente, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué son las cosas vanas? Todas las cosas terrenales. O sea, tu iPhone es algo vano. Sea el 10, el 15 o el 50. Es algo vano. Tu Samsung, y no estoy haciendo propaganda, ¿de acuerdo? Tu casita, tu autito, son cosas vanas. Está bien, es cierto, las necesitamos. Y a veces cómo molestan. Hoy veníamos en el auto, hermano, y nuestros teléfonos meten anunciando de que había una emergencia. ¿Va? Y le digo a mi esposa, salgamos del freeway, por lo duda hace un terremoto, ¿va? Que agarre a otros y no a nosotros, dije. Pero no, hermano, o sea, a veces molestan las cosas, hermano, pero la realidad es esto, las necesitamos, ¿sí o no? O sea, yo no necesito un teléfono para vivir, ¿estamos de acuerdo? No necesito un auto para vivir, ni una casa, y menos aún para buscar de Dios. No necesito esas cosas son solo para necesidades pura y exclusivamente terrenales. Que las tenga o no las tenga, no me hace ni más santo ni menos santo, amén. Y no me hace estar en mayor comodidad o menor comodidad. La realidad es que solamente es algo superficial, algo vano, que hoy lo tengo y mañana probable no. ¿Me está entendiendo? Si hoy puedo tener línea telefónica y mañana si no pagué, usted ya sabe qué es lo que pasa. Lo mismo es con todo en la vida, pero en Cristo Jesús la palabra nos está diciendo, si queremos tener acceso a lo que es el monte de Dios, a esa dimensión gloriosa que Dios preparó para ti y que se la mostró a Pedro, Juan y Jacobo, ¿o no? Le mostró esa dimensión. En esa dimensión, hermano, no solamente podían tener comunión con Moisés y con Elías que estaban ahí, sino que les estaba mostrando que tenían el acceso a tener comunión con Dios, revelación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque vieron a Cristo Jesús de una forma como nunca antes lo habían conocido y lo habían visto, solo de palabra, de palabra, nunca de hecho, hermano. Ellos vieron cómo Él caminaba sobre las aguas, ellos vieron cómo Él sanaba enfermos y echaba fuera demonios, pero nunca lo habían visto en su realidad eterna, que era la luz que salía de Él, porque Él es la luz increada que estaba dentro de un cuerpo humano.
Y en ese momento el Señor les dice: Pedro, Juan y Jacobo, vengan conmigo al monte. Escuche, por favor, un hombre que sacaba espada, se lo dije el otro día, un hombre que pedía fuego del cielo, hermano, le dijo: ven y acércate. ¿Qué es lo que vio? Vio en su corazón, en el corazón de ellos, el deseo, el anhelo de agradar a Dios. Eso es lo que Dios quiere ver en tu interior para que puedas subir. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Señor, limpia, purifica mi corazón. Le puedes decir: no, hermano, es que yo ya llevo 800 años en el evangelio. Probable, hermano, probable. Pero así todo, todavía tenemos cosas en nuestro corazón que son desagradables ante los ojos de Dios. Todavía ocultamos, no ante los hombres, hermano, porque ante los hombres podemos ocultar lo que sea, pero queremos ocultarle a Dios en lugar de ir y decirle: Señor, mira, esto es lo que soy, esto es lo que hay en mi corazón. A veces no tengo deseos, otras veces quiero ir a otro lado porque considero que es mejor. Hermano, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. No hay mejor lugar. Yo me acuerdo en mi juventud, hermano, en mi juventud nos la pasábamos aquí adentro, hermano. Yo le voy a contar algo, hermano. Cuando mi esposa se casó conmigo, que hoy está aquí, ¿verdad? Y después a la salida le pregunta: pero hermano, el día que nos casamos, me acuerdo, hermano, yo tenía cualquier cantidad de labores dentro de la iglesia. Cualquier cantidad de labores. Me la pasaba más en lo que era la obra del Señor que en casa. Y de repente un pastor me detuvo y me dijo: hermano, vas a llevar a pique tu hogar. Y digo: ¿por qué, hermano? Porque tienes demasiado en la iglesia y estás comenzando en el matrimonio y tienes que centrarte en tu hogar también. Es importante eso. Pero, hermano, yo me acuerdo que tenía labores de soltero, tenía cualquier cantidad de labores. Era diácono en la iglesia, iba a los parques a predicar, hermano. Teníamos los grupos familiares, era supervisor de grupo familiar, estaba encargado de un grupo familiar también o discipulado, como quiera llamarle. También era, ¿cómo se llama esto? Obrero en la iglesia, ¿de acuerdo? Y tenía un montón de cosas. Y yo gozoso, alegre, porque estaba allí metido. Pero, hermano, a veces podemos hacer un montón de cosas en la iglesia, pero si no tenemos nuestro corazón como Dios quiere, de nada sirve. ¿Es así o no? ¿Cuánta gente? Aquí no, aquí ninguno, hermano. Aquí todo, desde el más pequeño hasta el mayor, todo pasando por diácono y todo, todos tenemos corazón puro. Amén. Por la fe, digo. Pero, hermano, no importa lo que hagamos dentro, podemos ser pastores, ¿de acuerdo? O podemos ser apóstoles interplatanarios. No me estoy poniendo como apóstol, no me lo vaya a malinterpretar, por favor. Pero, hermano, podemos tener títulos grandes dentro de la iglesia, pero si no tenemos un corazón conforme a lo que Dios quiere, de nada sirve. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso el salmista David está diciendo esto, hermano. Él ya era rey. Él ya tenía corona en la cabeza. Él estaba sentado en el trono de Israel con manto real y todo el mundo le servía y le atendía, hermano. Y de repente recapacita en su alma, en su corazón y dice: ¿quién podrá subir al monte de Dios? O sea, no importa la corona que tengas sobre la cabeza, no importa si eres diácono, si eres anciano, si eres pastor o el ministerio que tengas, no importa si eres presidente de una nación, si no tienes corazón como Dios quiere, no puedes tener acceso a su presencia. Y el único que limpia y purifica tu alma, tu corazón, que quita el orgullo y la vanidad, es Cristo Jesús, mi amado hermano. Es el bendito Hijo de Dios que te dice: acércate, acércate, porque yo puedo purificarte. Su sangre derramada me purifica. Pero para eso tengo que aceptar a Cristo Jesús como el sacrificio válido, redentor para mi vida. Si yo no acepto eso, no importa lo que haga o deje de hacer. Puedo dejar de fumar, no me vaya a malinterpretar, no fumo. Dios ya me lo quitó, amén. Pero puedo dejar de fumar o de hacer un montón de cosas en la vida, hermano. Pero si no tengo a Cristo, hasta dejando de fumar, me voy camino ya sabe a dónde.
No voy a decir infierno porque hay gente que se asusta. Es una realidad, hermano. ¿De acuerdo? El único que puede purificarme y darme acceso a ese monte es Cristo Jesús. Por eso, un versículo que quiero que vea junto conmigo está en Hebreos. Hebreos capítulo número 4. Vaya conmigo a ese capítulo. Hebreos capítulo número 4. Mire, escuche por favor esto, hermano. Verso 14, ¿lo tiene? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. O sea, hermano, que eran lo que traspasaban los sumos sacerdotes en aquella época, solo el velo. Ellos no tenían acceso al cielo, solo a lo figurativo, solo a todo aquello que era sombra. Mas sin embargo, Cristo Jesús no tiene acceso a lo que es sombra. Él tiene acceso a lo que es real y eterno. O sea, Cristo Jesús con su muerte y su sangre derramada, no por pecados de Él, porque Él no pecó. Amén. Amén. Fue tentado en todo. Amén, diga conmigo, fue tentado en todo, pero nunca jamás pecó. Por eso es que la sangre que Él llevaba ante el Padre, cuando Él resucitó y aquellas mujeres que llegaron, le dijo el Señor, no me toquéis, porque todavía no he ascendido al Padre. Él había hecho el sacrificio, iba a presentarse al Padre, no con sangre por Él, sino con sangre por el pueblo que redimió y que iba a redimir. A usted lo redimió cuando Él subió con esa sangre, lo estaba presentando a usted y diciendo, Panchito y Panchita, también ellos tienen acceso a tu presencia, no importa que todavía no hayan nacido, porque su sangre fue derramada una vez y para siempre, eternamente y para siempre, una sola vez. No importa en qué época hayas nacido, no importa si tienes 60, 90 o si tienes 12 o 15, Dios, Cristo Jesús derramó su sangre por ti para que tengas acceso todos los días de tu vida. No por Él, Él no entró con sangre por Él, Él entró con sangre por ti. Nota la diferencia abismal que hay entre los sumos sacerdotes del antiguo pacto y el sumo sacerdote del mejor pacto. La gran diferencia es que ellos tenían que entrar con sangre por ellos y Cristo Jesús no entró por Él porque Él no pecó. Él cargó con tu pecado y el mío, pero no pecó. Amén. Y mire lo que dice, por favor, más adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce cada una de tus debilidades. Cuando habla de debilidades, no está hablando de piernas débiles o de manos débiles literales. Está hablando de nuestras debilidades internas, de lo que nuestra alma anhela y desea. Tu alma y la mía siempre anhelan lo terrenal. Lamentablemente es así, hermano. Y tenemos conflicto, ¿o no? Mi pregunta es, ¿habrá gente aquí que ha tenido conflicto para llegar hoy? Muchos. Muchos tienen conflicto. Unos tomamos la decisión y yo me voy al servicio. Y otros dicen, ay, no tengo ganas, que hay que levantarse temprano, usted va. ¿Por qué no mejor lo tenemos a las 2 de la tarde, así dormimos un poquito menos? No, hermano. No, cuanto más temprano mejor, dijo. Y dice, ¿por qué? Porque podemos hacer más servicios y buscar más del Señor. Pero hermano, hay gente que tiene problemas y que de repente, en lugar de ir buscando cada día más y más al Señor, van buscando menos y menos. Y llegan al punto que dicen, en mi casa, ¿para qué voy a ir al servicio si Dios está en todas partes? ¿Es así o no? ¿Está Dios en todas partes, sí o no?
Dios está en todas partes. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia si al fin y al cabo Dios está en todas partes? ¿Para qué voy a ir al edificio donde nos congregamos si Dios está en todas partes? La palabra sigue diciendo, no tengáis por costumbre como aquellos que se dejan de congregar. Hay un secreto precioso y hermoso en el congregarnos, en el buscar juntos delante de Dios. ¿Por qué? Porque probablemente allí voy a tener roces con los hermanos, ¿o no? ¿Ah? ¿Tienes roces con alguien? No rosas. Roces, conflictos con hermanos y hermanas. ¿Tienes, sí o no? Dice, ay, es que hermano, mire, el otro día estaba leyendo y es cierto. Hay gente que dice, es que las iglesias está llena de gente hipócrita. ¿Dijo así a alguien? Yo no dije que eso es así. Pero, ¿y en el mundo hay hipócritas, sí o no? ¡Ja! Claro que sí. ¿O no? ¿De dónde viene la hipocresía? Del mundo. Pero ahí están en el mundo tomando y toda la onda con toda la gente y son hipócritas igual. Entonces, hermano, aquí no es el punto de venir y decir es que hay hipócritas. Aquí es el punto de venir y escuchar palabra para que esa palabra vaya haciendo la obra que tiene que hacer en tu vida y la mía. Y el único que la puede hacer es Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, otra diferencia abismal. Aquellos sumos sacerdotes entraban con sangre, pero eran pecadores. El sumo sacerdote llamado Cristo Jesús, que es sumo sacerdote eterno y no delega ese sumo sacerdocio a nadie, porque el sumo sacerdocio israelita o levítico, arónico se delegaba a otros. ¿Es así o no? ¿Por qué se delegaba? Porque ellos iban a morir. El nuestro no muere. Tú no eres sumo sacerdote. Tú y yo somos sacerdotes, pero Él es el sumo sacerdote. Amén. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí luego, hermano. Sin pecado. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, hermano, cuando miro esto digo, Señor, qué cosa preciosa. Yo puedo tener acceso a ti, pero tengo que acercarme a Cristo Jesús para que Él me socorra. O sea, que me socorra de mis problemas. Oh, sí, es que Señor, hermano, es que tengo una enfermedad y necesito socorro. ¿Por qué limitamos al Señor a los socorros necesarios con respecto a mis problemas físicos de enfermedades? ¿Por qué no mejor le damos el acceso a Él a que me socorra de las concupiscencias que hay en mi interior? ¿Me está entendiendo, hermano? O sea, disculpe usted, pero yo se lo vengo diciendo ya hace rato. Dentro de 50, 60, dentro de 100 años, ¿quién de los que estamos aquí va a estar? Ninguno. No importa que tu cuerpo haya sido inquebrantable de salud, vas a morir. Hermano, no se lo estoy deseando. No, pero tampoco deseo que llegue a 150, hermano. ¿Me está entendiendo? No, hermano. No me vaya a malinterpretar. Lo que quiero es que vea esta realidad tremenda. No importa que su cuerpo sea inquebrantable en salud, tarde que temprano, usted y yo vamos a ser polvo de la tierra otra vez. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando yo miro esto, digo, Señor, qué cosa preciosa, me estás dando a mí la oportunidad grande y gloriosa, no de buscarte solo porque tengo un problema físico, quiero buscarte porque tengo un problema en mi alma, que si no te lo entrego y no te doy acceso a ello, va a ser un problema eterno. ¿Me comprende? Y viene el Señor y nos está diciendo claramente, yo puedo sanar
tus flaquezas internas, tus debilidades, aquellas concupiscencias que el enemigo utiliza para tentarte y que a veces caemos, que a veces cedemos a esas tentaciones, es por las concupiscencias que tenemos en nuestro interior. Y viene el Señor y te dice: yo puedo quitar eso de tu alma y de tu corazón, pero tienes que subir a mi monte, porque solo en su presencia tenemos esa oportunidad. Solo en su presencia. Qué cosa hermosa, hermano. Creo que hay una alabanza que dice: solo en tu presencia. Ya, así es, ¿verdad? Hermano, solo en su presencia tenemos esa oportunidad de ser limpios. Aunque luego, cuando descendemos del monte, otra vez nos ensuciamos. Pero podemos subir una vez más, ¿o no? Hasta el día en que el Señor nos va a decir: ya no bajes, quédate conmigo. Ay, qué cosa rica. Se lo dijo a Enoc, ¿o no? 65 años de edad, o sea que todavía soy un niño. 65 años de edad tenía Enoc cuando empezó a caminar y a querer agradar a Dios. Vivió 300 años caminando y agradando a Dios, hasta el momento en que Dios dijo: no, Enoc, vente conmigo, ya no estés que sube y baje, ven conmigo y quédate conmigo. Oh, hermano, qué cosa preciosa. Si ese hombre no tenía la sangre de Cristo todavía derramada, en un futuro iba a acontecer. Él no tenía el Espíritu Santo en su interior, en un futuro iba a pasar. Tú y yo tenemos la sangre de Cristo, tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Qué nos puede frenar de subir a ese monte? ¿Qué puede frenarte de subir a ese monte? Solo tú. Solo tú puedes frenarte de subir a ese monte, porque Dios puso todo sobre la mesa. Él te dijo: está mi sangre, está mi unción, está Cristo Jesús, está el Espíritu, está el Padre. Tienes todo para subir al monte, pero no subes porque no quieres, porque estás más agradado y te gusta más y te deleita más lo que está en la tierra. Y todo eso lo dijo el predicador, lo dijo: vanidad de vanidades. Todo eso va a desaparecer, y lo único que nos vamos a llevar de esta tierra es la presencia o la falta de presencia en nuestro ser. Por eso, hermano, mire por favor junto conmigo Hebreos 7, por favor. ¿Lo tiene? Verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un pacto mejor. ¿Sabe lo que es fiador, verdad? ¿Sabe lo que es fiador? Exacto, responde. O sea, en pocas palabras, yo voy y compro una casa, pero mi crédito, mi punto de crédito no me da para ser el titular de ese préstamo. Entonces, que mi esposa tiene mayor crédito, mejor crédito, ella me sale de fiadora. Y si yo no pago, ¿quién paga? ¿Quién paga? Pues entonces dejo de pagar, ¿verdad? Aleluya. Pero como me dice ella, todo sale de la misma cuenta. Pero Cristo Jesús es nuestro fiador. Tú y yo no teníamos puntaje para ese crédito. Cristo tuvo el puntaje y dice: si yo te soy fiador, como tú no puedes pagar, me lo van a cobrar a mí. ¿Es así o no? Porque tu sangre no da para pagar delante de Dios. La única sangre que da para pagar por tu pecado y el mío es la sangre de Cristo Jesús, el fiador del nuevo pacto.
La sangre de los corderos no daba, solo cubría. Pero la sangre de Cristo es la sangre del pacto nuevo, maravilloso, glorioso, que dice: yo puse mi sangre por ellos y mi sangre les purifica el corazón, mi sangre les limpia las manos, mi sangre abre las puertas de la dimensión del monte de Jehová, para que tengan comunión con el Hijo, con el Espíritu, pero también con Jehová. O sea, hermano, tú y yo estamos completos en Cristo Jesús. Tengo que ir avanzando, hermano, el tiempo. Detengan los relojes. Dice, por tanto Jesús es hecho, le dije versículo 22, ¿verdad? Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Nota lo que le dije hace un rato atrás? Mas este, por cuanto permanece para siempre. ¿Y cuánto tiempo es siempre? Siempre. ¿Y cuánto tiempo es siempre, siempre? Siempre. Eternamente y para siempre. Amén. Tiene un sacerdocio inmutable. O sea, el sumo sacerdocio de Cristo no se le pasa a nadie. Por eso aquellos que dicen que son sumos sacerdotes, cuidado, en este pacto no hay sumos sacerdotes, solo uno, y ese es Cristo. Todos los demás somos sacerdotes conforme a Él, lo dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes, nunca sumo sacerdote. Un apóstol no es sumo sacerdote, amén. Un profeta no es sumo sacerdote, un evangelista, pastor o maestro no son sumos sacerdotes, somos sacerdotes en Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote eternamente y para siempre. Amén. Continuemos. Por lo cual puede también salvar por un rato, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, María no intercede. Amén. María no intercede, hermano. No importa lo que usted diga o lo que digan los demás. María no intercede. Ni Pedro, ni Juan, ni Pancho, ni nadie. El único intercesor se llama Jesucristo de Nazaret. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Oh, escuche, hermano, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hechos más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. O sea, ¿por qué leí todo esto, hermano? Porque Él es el sumo sacerdote, como le dije al principio. Él no murió y derramó sangre por sí, Él lo hizo por usted y por mí, para enseñarnos que el Salmo 24, volvamos a ese Salmo un instante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Tú puedes subir. Tú que estás hoy en este lugar y que nos están viendo a través de YouTube o de donde sea, tú puedes subir a ese monte. Pero jamás podrás subir por tus propios méritos. Solo puedes subir por los méritos de Cristo Jesús hechos en la cruz del Calvario. Por su muerte y su resurrección. Dice luego, ¿quién estará en su lugar santo? Tú puedes estar en su lugar santo. ¿Cuándo? ¿Cuando mueras? No, hoy puedes estar. Pero solo pueden ir, que dice el versículo que continúa, el limpio de manos, Cristo te limpia tus manos. El puro de corazón, Él te purifica tu corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, Él quita todo eso de tu alma y de tu corazón.
Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, quiero subir, quiero entrar a esa presencia maravillosa. Limpia mis manos, purifica mi corazón, quita mis vanidades. Y entonces tengo que ir concluyendo. Dice el versículo número 5: Él recibirá bendición de Jehová. Hermano, ¿qué es lo que mides tú como bendición? ¿Tus posesiones materiales o tu acceso al monte santo de Dios? Tus posesiones materiales no son bendición, son añadiduras. No dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿sí o no? O sea, el autito que tienes, sea que tienes que empujarlo para arrancar, o sea que le hables y arranque, eso solo es una añadidura. Usted dirá: ¿hay autos que le hablas y arrancan? Sí, los Mercedes-Benz, hermano. Pero estoy clamándole al Señor para que no me lo dé. Mira, hermano, ¿la casa es una bendición? No, es una añadidura. La bendición, Dios te la va a dar, es estar en su presencia todos los días de tu vida. ¿Me estás entendiendo? Es lo que el Señor está diciendo aquí. Dice: verso 5, Él recibirá, o sea, el que se deje limpiar, el que se deje purificar, el que quite sus vanidades y engaños, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hermano, Dios tiene bendición en abundancia para tu vida. Lo único que Dios te dice es: yo ya te he entregado todo lo que necesitas para poder acceder a mi monte. Utilízalo en favor de tu vida. Es como que si yo tuviera aquí $500. ¿De acuerdo? Dije bien, es como que si yo tuviera $500, ¿de acuerdo? Y tú los necesitaras. Entonces yo saco mis $500 y lo pongo aquí sobre la mesa y te digo: ahí están, son tuyos, pero tú no los recoges, no los tomas. ¿De qué sirve que eso esté allí? No puedo hacer lo que necesito hacer a menos que lo tome y lo utilice. ¿Me estás entendiendo? Dios te puso todo sobre la mesa. Tú eres el que tienes que tomar las cosas y usarlas en favor de tu vida para poder acceder a la presencia y la gloria de Dios. Cierra tus ojos, por favor, hermano. El tiempo ha avanzado, hermano. Disculpe usted, póngase de pie. Y si desea acercarse al altar, hágalo con toda libertad. Recuerde, siempre el altar está abierto para hacer actos de fe delante de Dios. Para decirle al Señor: heme aquí, limpia mis manos, purifica mi corazón. No importa cuánto tiempo tengamos en el Evangelio y qué título tengamos dentro de la iglesia, siempre necesitamos que Dios haga la obra que tiene que hacer en nuestro ser. Por eso yo te invito en esta preciosa tarde, tomemos 2-3 minutos y acerquémonos al altar a decirle: Señor, heme aquí, porque quiero subir a tu monte y quiero olvidarme un poco de todas las cosas que me rodean. Moisés dejó atrás absolutamente todas las cosas. Él dejó el pueblo y sus obligaciones atrás para subir al monte que humeaba y que había fuego, que asustaba a los demás, pero a él no lo asustó porque él sabía que iba a estar en el lugar que le convenía estar. Hermano, que nadie te asuste. El mejor lugar donde estar es estar en la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí está mi corazón. Mira,
Mira mi corazón lleno de cosas que te desagradan, todavía con maldades, todavía con concupiscencias, que el enemigo a veces toca y utiliza para querer hacerme caer, tropezar, pecar. Pero aquí estoy con mi corazón delante de ti, con mi alma, bendito Dios, porque tú derramaste una sangre, la sangre de Cristo Jesús, de tu Hijo amado, para que yo hoy tenga acceso a tu monte santo y pueda ser limpio por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Señor, limpia y purifica mi corazón. Dile hermano, dile hermana, tú que estás aquí adelante, dile con confianza: aquí te presento mi alma, mi corazón. Haz la obra que has comenzado. No me opongo a que la hagas, al contrario, te brindo mi vida, te brindo todo mi ser, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Cantemos esta alabanza y luego ministramos. Sí, bendito Dios. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. No quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más. Oh sí, bendito Dios. Oh sí, bendito Dios. Derrama tu presencia y tu gloria sobre cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Bendito Dios, que cada uno de nosotros podamos entender en nuestro interior que tenemos el privilegio grande y maravilloso en Cristo Jesús de subir a tu presencia, ese monte maravilloso, donde aunque otros no puedan, nosotros sí podemos, porque Cristo Jesús nos dio la oportunidad de hacerlo. Señor, purifica, dile, purifica mi corazón, lava mis manos, arranca de mí toda maldad, bendito Dios. Todo orgullo, toda vanidad sea arrancado de mi vida en el nombre de Jesús. Porque quiero entrar, subir a ese monte y a esa dimensión que tú has preparado para mi bendito Dios. En el nombre de Jesús, derrama tu bendición sobre tu pueblo. Cubre a tu pueblo y protégelo, bendito Dios. En el nombre de Jesús,
Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén. Oh sí, Señor, danos más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más. Oh, yo quiero más. Oh, dile al Señor, yo quiero Santo, gracias por tu palabra. Llévanos con paz, Señor, y bendición, y que esta tarde podamos regresar, Señor, a darte una vez más gloria, a celebrar una vez más, Señor, porque no nos cansamos de celebrar tus grandezas, Señor. Padre, te pedimos por los hermanos, Padre, que van al evangelismo, Señor. Te pedimos que tú los llenes de tu gloria, que tú pongas palabras, Padre, en su boca para alcanzar, Padre, al necesitado, aquella alma perdida, Señor, Padre. Oramos por ellos y los cubrimos con tu sangre poderosa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria. Y el pueblo de Dios dice: